Bueno, pues ha llegado la hora. Vamos a iniciar. Muy buenas, la cámara. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que nos escucháis desde este lado del Atlántico y buenos días a los amigos de Latinoamérica que han podido conectarse a este 7º webinar organizado por RALOG y que el tema de hoy pues, es el emprendimiento, que además de ser un tema muy interesante y de actualidad, es un tema impactante. Y digo impactante porque el emprendimiento impacta en todas las facetas de la vida del emprendedor y de su entorno. Entonces, bueno, una de las claves que vamos a, y de las herramientas que vamos a descubrir hoy para emprender con unas mínimas garantías de éxito es la de contar con una red de apoyo. Por eso es tan importante pertenecer a algún tipo de asociación de profesionales que pueda aportar contactos, conocimientos y experiencias. Y esto es RALOG, lo lleva en el nombre, lo lleva en el ADN. RALOG es Red de Ayuda Logística. Por eso, desde aquí quiero animar a todos los que nos estéis escuchando, que aún no seáis socios de RALOG, a que os asociéis, porque además de recibir esta ayuda, este apoyo, estos contactos, vais a poder compartir vuestros propios conocimientos y experiencias con los otros miembros de la asociación para hacer que esta red sea cada vez más potente, más fuerte y más dinámica. El webinar de hoy pues, va a ser una charla informal con nuestro invitado. Vamos a poner una serie de cuestiones encima de la mesa que resolveremos desde el punto de vista del emprendimiento y, como siempre, al final dejaremos un tiempo para que podáis hacer las preguntas que queráis a través del chat del webinar. Y además hoy tenemos una sorpresa, un regalo muy especial, muy interesante para todos los que estéis pensando en emprender o acabáis de iniciar un proyecto de emprendimiento que os va a sorprender y que os va a encantar, pero será al final del webinar, así que permaneced atentos. Bueno, yo soy Elena Galiana, soy cofundadora de RALOG y emprendedora desde hace más de 10 años, pero hoy estoy aquí en calidad de entrevistadora nuestro invitado Manuel. Manuel Dafonte es uno de los mayores expertos en mentoring y divulgación del emprendimiento en el panorama actual nacional. Es autor del libro No hay huevos, la locura de ser emprendedor en España. Este libro es formato ebook, descargable en PDF y lo podéis encontrar y descargar gratuitamente en la página web de RALOG, ralog.es. Y bueno, en este libro Manuel cuenta la parte menos amable del emprendimiento, pero con el objetivo de que el que lo lea no cometa los errores que él pudo cometer en su momento. Como digo, lo podéis descargar de manera gratuita desde la web de RALOG. Además, Manuel, además de ser autor de este libro, es creador del libro El juego de emprender, que es una herramienta que él utiliza en sus formaciones y que luego nos comentará. Y bueno, Manuel es mentor de emprendedores, es decir, acompaña a profesionales que deciden dar el salto de trabajar por cuenta ajena a trabajar, a montar su propio negocio y trata de allanarles el camino, por lo menos al inicio, de esta nueva etapa, de esta nueva forma de vida que es el emprendimiento. Bueno, Manuel, buenas tardes. Estoy súper encantada de estar aquí contigo, de compartir este espacio y de que estemos aquí hablando de emprendimiento. Cuéntanos, ¿cómo se llega a ser mentor de emprendedores y qué camino has tenido que recorrer para estar hoy aquí? Bueno, Elena, ante todo el encantado soy yo. O sea, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a la audiencia, ¿no? A aquellas personas que han cogido un trocito de su tiempo y lo han dedicado a estar hoy aquí con nosotros. Y esperamos no defraudarles, ¿no? Al cabo de esta hora que yo espero que se nos quede corta, ¿no? Por otro lado, agradecerte a ti especialmente el hecho de que quieras hacer este juego de entrevistador-entrevistado, porque cuando nos planteamos el tema de este webinar, yo creo que fui el primero que dije que ante todo tendría que ser una charla, tendría que ser algo que fluyera, no algo absolutamente preparado. Entonces, te lo agradezco enormemente. Y permíteme, por supuesto, agradecer a RALOG y agradecer en especial tanto a Roberto, que sé que está haciendo la cobertura, como a José Luis, su presidente, tu padre, que realmente es, al fin y al cabo, la persona que a mí me ha traído hasta aquí, pues obviamente el que haya confiado estos últimos años en que yo podía aportar algo en el mundo de la logística al margen del emprendimiento, ¿no?
Entonces, dicho esto, lo que es cierto es que reitero tu intención de animar a todo el mundo a asociarse. Es decir, porque si hay una cosa clara, y lo veremos después, es que emprender tiene mucho que ver con el capital relacional, porque ese es un capital que no se devalúa nunca. Entonces, es imprescindible estar perteneciendo a algo que te ayude, que te apoye, pero sobre todo en el que al final tú puedas aportar también, porque es un quid pro quo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues efectivamente, vamos a ver cómo se llega, como dicen los niños, qué se estudia para ser mentor, ¿no? O sea, esto al fin y al cabo no es algo que se improvisa, ¿no? Y lo mejor es contaros una historia muy breve. A veces, obviamente, es difícil encajar todo lo que es una vida, ¿no? En un periodo tan corto o en un periodo de tiempo tan corto como es un webinar y desde luego en 10 o 15 minutos que podamos tener para hablar de este tema. Pero creo que es importante porque al fin y al cabo yo soy emprendedor y empresario de toda la vida. Es decir, mi planteamiento viene un poco de la circunstancia ya familiar. A mí me interesaba mucho el mundo del emprendimiento porque desde mi tierna infancia he visto a mi padre que realmente con su negocio, pues obviamente, digamos que trabajaba, disfrutaba, a veces iban las cosas bien, a veces no iban tan bien, pero en todo caso era un modus vivendi, entonces lo acabas viviendo desde el principio. Pero eso no significa, ni mucho menos, que estés condenado ya a hacer algo en relación a tus orígenes familiares. Lo que pasa es que es cierto que a mí, pues bueno, eso es una cuestión que llevaba dentro. Y entonces, en un momento dado, cuando yo, después de estar en la universidad, me planteo el tema del saltar al mundo laboral, pues como cualquier persona se plantea pues, iniciar ese mundo laboral en un trabajo, ¿no? O sea, y efectivamente, lo primero que hice en mi vida pues, fue trabajar en el mundo financiero. Y trabajé en una empresa que tenía que ver con el mundo hipotecario, vinculada a la corporación del Grupo Santander, y me dio la posibilidad de aprender en los primeros años de mi vida sobre un mundo que no conocía en ese momento, pero que me fascinó, que era el mundo financiero, pero específicamente el hipotecario. Y como tenía ese gusanillo emprendedor, se me ocurrió plantearle a la empresa el hecho de que me dejase ser autónomo, que es absolutamente algo loco pensando en lo que tienes al lado, que es decirle a tus padres o a tu entorno familiar, oye, voy a dejar el trabajo este maravilloso, fijo que tengo y le voy a decir a la empresa con la que estoy que yo prefiero ser autónomo, que voy a ganar más si me planteo el tema de trabajar para mí. Probablemente de una manera inconsciente, ¿no? Y de una manera muy ingenua, pues efectivamente tenía esa pasión dentro y se me ocurrió plantear esto. Por supuesto, la compañía me dijo que no. Me dijo que eso era absurdo, que en el momento en el que estábamos hablando, del año 90-91, realmente nadie en la compañía era autónomo y obviamente pues, no me lo permitió. Pero es cierto que llegó la crisis después de las Olimpiadas y de la Expo del 92 en Sevilla, y de repente las empresas se tuvieron que reconvertir, porque hablamos siempre de crisis y nos estamos acordando del coronavirus, nos acordamos de la crisis hipotecaria, pero ya casi nadie se acuerda de la crisis del 93, que fue una de las crisis más importantes. Bueno, pues esa crisis se estaba gestando ya en el 92. Y entonces en ese momento la empresa decidió que era mejor, digamos, liberar carga laboral y convertir en autónomos a todos los, digamos, que pudiera, ¿no? A todas las personas que pudieran. Y obviamente yo fui el primero, en este caso, que aprovechando esa situación, pues me dieron ese pase y ahí empezó mi carrera, ¿no? Yo empecé a ser realmente autónomo, vinculado a esa empresa, pero automáticamente al cabo de un año, y en ese momento tan difícil que era la crisis del 93, dando una especie de salto mortal todavía peor, se me ocurre decir, oye, ¿y esto que ya lo hago para esta empresa, por qué no lo hago para mí? Y entonces se me ocurre montar, pues lógicamente, lo que fue mi empresa durante 15 años, que es la primera empresa de gestión de financiación hipotecaria para particulares que existió en España. Sí cuento una anécdota siempre aquí que es importante, pero lo digo porque muchas veces te desilusionas cuando alguien te dice no vas a conseguirlo, esto no es posible, ¿cuándo vas a empezar? Mira qué crisis estamos viviendo, qué situación más mala. Y a nosotros nos pasó un poco igual, porque esto al fin y al cabo se gestó en un proyecto MBA donde yo conocí a mi socio. Después hablaremos un poco de la importancia de ir acompañados también en proyectos, ¿no? Como puede ser el tema de tener o no tener socios, ¿no? Pero la situación mía tenía mucho que ver con la firme convicción de que podía ser negocio lo que yo hacía para otros, en este caso, haciéndolo para mí. Convertir, al fin y al cabo, una idea en una realidad, que era poder gestionarle a una persona que compraba una casa la mejor hipoteca del mercado, vinculado fundamentalmente a cualquier entidad financiera con la que yo podría trabajar, ¿no? Esto, obviamente, como siempre me pasa, buscas un poco de lucidez. Entonces, en el máster, en el MBA que hice,
presenté este proyecto, intentamos plantear en el equipo, presentar este proyecto como proyecto tesina final del máster, y digo aquí la anécdota porque lo que el jurado estableció cuando se le presentó ese proyecto, entre otros muchos, fue la siguiente frase catastrófica o lapidaria, y es el hecho de: es el peor proyecto que nos ha presentado nunca y jamás nadie pagará porque le gestionen una hipoteca. Con lo cual, claro, imagínate cómo nos quedamos todos, y ahí viene un poco el origen del libro, ¿no? Cuando yo ahora el libro digo "No hay huevos, la locura de ser emprendedor en España", en realidad yo también lo llevo desde ese punto de vista, es decir, sí, porque tú lo digas, ¿no? Entonces, ese impulso, esa inconsciencia, pues lógicamente está muy bien, pero cuidado, me hubiera gustado mucho saber lo que iba a venir después, porque la cosa durante 15 años funcionó muy bien, afortunadamente tuvimos un gran recorrido, y el planteamiento fue genial durante esos años, creciendo y convirtiéndonos, insisto, en una empresa nacional, con muchísimas oficinas, muchísimos empleados, y revolucionando el hecho de cómo se gestionaban las hipotecas para comprarte una vivienda en España, ¿no? Obviamente pasamos a ser, digamos, referentes en el sector, creamos la Asociación Nacional de Intermediarios en Financiación. El caso es que todo iba maravillosamente bien, y en este tema no es objeto ahora de contar toda esa parte, pero sí que es importante llegar a donde realmente aprendes de verdad, digamos, lo que después es importante transmitir como mentor, que es la cara B del emprendimiento. Cuando todo te va bien, realmente crees incluso que eres tú el que lo consigues. O sea, tienes ese punto de vanidad que dices: oye, qué bueno soy, fíjate tú, que soy capaz de hacer que esta empresa sea maravillosa, crezca, tenga tanta gente, tantos empleados, facture miles de millones de pesetas en aquel momento, de euros después. Bueno, la realidad es que al final todo lo cierto es que te ponen en su sitio cuando de un día para otro llega la crisis del 2008, la crisis hipotecaria. Nosotros estábamos en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y como te puedes imaginar, nos partió por la mitad. Fuimos obviamente una empresa que no tuvo posibilidades de sobrevivir, y por tanto nos llevó directamente a la ruina, incluso personal, porque los socios en este caso avalábamos muchas de las deudas de la empresa, y por tanto nos encontramos en una situación que no es necesario que nadie viva. Ya me encargo yo de contarle a todo el mundo, cuando lo asesoro, de cómo hacer para que eso no suceda, ¿no? Sí, Dicho eso esto, quería decir que el libro, que no he comentado antes, no es para meter miedo a nadie, al contrario, es para allanar el camino, para saber qué cosas te puedes encontrar para no caer en esos riesgos, en esos había una trampas. frase que decía que la persona inteligente realmente no comete dos veces el mismo error, ¿no? Pero la muy inteligente intenta no cometer los errores de otro. O sea, entonces, con lo cual, yo intento ayudar a que la gente no cometa los míos, por lo menos. Seguramente te tienes que equivocar en cualquier proceso de la vida, pero lo que está claro es que hay caminos que son absolutamente obvios para mí respecto al hecho de que por ahí no debes transitarlos. Y esa es un poco la figura también que hace el concepto de mentoría, ¿no? De ayudarte a transmitiéndote esa experiencia a que no sufras, en definitiva, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando te planteas una situación de estar absolutamente destrozado desde el punto de vista de que te ha ido de maravilla, y insisto, si no hubiera tenido éxito, si no hubiera sido capaz de hacer un proceso positivo, tampoco tendría mucho que enseñar, ¿no? Porque realmente, si siempre te ha ido mal, no puedes mentorizar a nadie. O sea, obviamente esto no tendría sentido. Y la idea es que los emprendedores, en definitiva, somos ante todo personas, y por tanto tenemos miedos, pasamos por circunstancias de todo tipo, y eso nos marca enormemente a la hora de desarrollar nuestra actividad o nuestro proyecto. Y cada uno llega a donde llega. Lo que es cierto es que hay situaciones gravísimas que hacen que la situación de emprender sea muy hostil. Lo que hay que intentar es evitar cuanto antes las piedras en el camino. Y es ahí donde yo realmente estoy ahora trabajando, porque en los últimos 12 años, desde esa crisis terrible del 2008, la única posición real que tiene una persona como yo es reinventarse, es salir, digamos, a buscarse la vida desde un punto de vista de intentar analizarse muy bien a sí mismo y decir, bueno, yo, ¿qué es lo que puedo aportar a los demás? Pues mi experiencia, mi capacidad, mi ilusión, mi forma de hacer las cosas, mis conocimientos. Bien, ¿en qué medida realmente los demás están dispuestos a que al fin y al cabo yo les haga esa aportación y aún encima me retribuyan algo por ella? Pues esa es la clave, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Lo que sí es cierto, que por encima de todo, realmente el libro, como tú dices, lo refleja y refleja la historia, y yo animo a todo el mundo, al que no lo haya leído, se lee rápido, es ameno y divertido,
cuando yo doy alguna charla y hablo solo de este tema, alguna persona al final de la charla me dice, venía a felicitarte, pero es que me da un poco de reparo porque con las cosas tan horribles que te han pasado, yo no te preocupes, está superado ya el tema, o sea, no pasa nada. Pero eso no quiere decir que al final alguien se tenga que meter en esto. Entonces, ahí viene un poco el punto importante. Para mí es clave el hecho de que las personas entiendan que un mentor no deja de ser alguien con capacidad para transmitir una experiencia real vivida, no vale algo teórico, eso al fin y al cabo sería otro modelo de ayuda, un modelo más profesional, más de consultoría. Que la otra persona a la que se le transmite lo entienda y de alguna forma también que ese mentor a la vez sea capaz de dejarse también ayudar y dejarse mentorizar, porque un buen mentor tiene que ser alguien que realmente esté siendo ayudado también en ese proceso continuo de reciclaje. Esa es un poco la idea, ¿no? Vale, pero cuéntanos, Manuel, una pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo de la audiencia. Sinceramente, ¿tú crees que ahora es un buen momento para emprender? ¿Crees que en plena crisis sanitaria, con la incertidumbre económica que hay, con los cambios tan rápidos a los que nos estamos viendo sometidos empresas, profesionales, personas, ¿tú realmente crees que es un buen momento para emprender o es una locura total? Fíjate, Elena, que bueno, podría parecer realmente contradictorio, ¿no? Esto que os voy a decir, pero si lo analizas desde un punto de vista de la oportunidad, es muchísimo mejor momento para emprender que para tener una empresa. Es decir, técnicamente yo tengo clientes que están en un momento dado iniciando un proceso de negocio, pero también tengo otros a los que ayudo a tomar decisiones que a veces son muy graves, porque la mentorización, en mi caso, tiene que ver también con las empresas que ya están consolidadas y que necesitan que yo les ayude a intentar que esa toma de decisión sea más fácil. Lo que es cierto es que cuando una empresa está en la carrera ya del negocio y tiene unos lastres y tiene una situación que realmente es difícil de cambiar, está muchísimo más afectado por la situación probablemente que alguien que puede plantearse ahora mismo emprender de una manera absolutamente nueva, sin cometer los errores de los demás, emprendiendo de una manera absolutamente ligera. Yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos nuestro propio negocio en el año 93 y que nos dijeron que estábamos locos, no teníamos ninguna carga, incluso en este caso ni ninguna carga personal, porque éramos demasiado jóvenes. Nosotros montamos el negocio, mi socio y yo, con 25 años. Quiero decir que realmente éramos jóvenes emprendedores, ¿no? Pero lo importante es que ese año 93 la peseta se devaluó 7 veces en España y nosotros estábamos en el sector financiero. Estábamos hablando de los tipos de interés, digamos, en un parámetro de un 14 o un 15%. Es decir, era una locura desde todos los puntos de vista y sin embargo a nosotros nos fue bien. Sin embargo, empresas que a lo mejor venían de otro tipo de sector parecido y demás, se quedaron en el camino. ¿Qué pasa ahora mismo, Elena? Que si tú tienes un planteamiento claro y hay una serie de factores que ahora veremos para saber en qué medida, ¿no? Bueno, pues se puede decidir ser emprendedor con seguridad y con éxito, pero si tú tienes algo claro y en este momento inicias esa senda con convicción, lo que está claro es que vas a ocupar huecos que otros muchos están dejando y realmente en sectores de todo tipo, pero en el logístico específicamente más, el cambio a ti te beneficia porque llevas realmente esa bandera de la innovación, de saber algo que los demás que ya estaban allí a lo mejor, digamos, no sabían o no son capaces de reconvertir. Por tanto, es un momento magnífico desde el punto de vista de alguien que quiera plantearse el emprendimiento como forma de vida, pero que obviamente lo haga con sentido, es decir, haciendo todo lo posible para que efectivamente no cometa errores que otros hemos cometido antes. Y aterrizando en tierra, España es un buen lugar para emprender y Latinoamérica, ya que tenemos amigos del otro lado de los países latinoamericanos que nos están escuchando, ¿son buenos lugares para iniciar este proceso de emprendimiento? Yo creo que lo que importa al fin y al cabo es la característica de la persona y tanto los españoles como los latinoamericanos en general, cuando nos planteamos el ir a por nuestros sueños y intentar conseguir nuestros logros, no nos para nadie. Incluso no nos para ni siquiera la propia situación administrativa o burocrática, que muchas veces es algo que, sobre todo en España, nos limita mucho. El perfil del emprendedor, hay que pensar en alguien capaz de superar esos retos, ¿no?
porque obviamente tú puedes tener un país dividido entre aquellas personas que quieran un trabajo por cuenta ajena o que pretendan trabajar en la función pública y otros que quieran una cierta libertad, que quieran buscarse la vida por sí mismos. Y esas personas tienen capacidad de sobra para luchar contra todos los obstáculos que nos puedan poner. Es verdad que en el mercado latinoamericano tenemos ejemplos siempre de personas y de situaciones que están abocados al emprendimiento, muchas veces porque han venido con una tradición incluso más larga que nosotros. Y en ese sentido lo asumen como algo normal. A mí me gustaría aquí romper una lanza por una cuestión, que es poner en valor la capacidad que tiene un emprendedor y el concepto de la necesidad de que haya muchos emprendedores para que un país funcione. Porque al final un emprendedor es alguien que al final acaba siendo un empresario, acaba siendo esa persona que provoca la riqueza de un país. Y esa es la clave. Lo que es verdad es que entendemos, y yo soy realmente alguien convencido de que las cosas empiezan poquito a poco y que el primero pues probablemente lanzas un proyecto personal, eres autónomo, después sí tienes que decidir si te complicas o no te complicas la vida. Yo tenía claro desde siempre que quería montar una empresa grande, con muchísimas oficinas, con un concepto sofisticado, pero es perfectamente válido que tú quieras ser autónomo, artesano, que quieras buscarte la vida como profesional, pero que al final realmente seas libre, que eso es lo más importante. Por tanto, aunque te pongan todas las dificultades, sea en España o sea en cualquier otra parte, realmente si lo tienes claro, vale la pena. Y centrándonos un poco en el sector que nos ocupa, que es el sector de la logística. ¿Tú crees que hay oportunidades para emprender en el sector de la logística en estos momentos? Y lo que estás comentando, no oportunidades de inversiones multimillonarias, sino lo que dices, una persona que sale de la empresa en la que está por los motivos que sean y se encuentra pues, con un futuro laboral incierto y decide pues, coger toda esa experiencia y conocimientos que tiene y lanzarse al mundo del emprendimiento. ¿Tú crees que en el sector de la logística es buen momento ahora? Claro, a mí me fascina el sector de la logística por lo que significa. Es decir, el momento en el que estamos viviendo es un momento absolutamente revolucionario para el sector, porque al final nos encontramos en que esa capacidad de crecimiento tan tremendo del e-commerce, de la posibilidad de hacer que una persona acceda a bienes y servicios, pero sobre todo en este caso a bienes que tengan que ser entregados, significa una cantidad enorme de posibilidades para el sector logístico desde lo más sencillo. Yo pongo un ejemplo en este caso, que es que cuando hablamos del sector logístico, en realidad lo tenemos en casa. Raloje es el ejemplo. Es decir, Raloje es una asociación, una red de ayuda logística que está creada por emprendedores, porque todos vosotros habéis planteado una situación de transición profesional. Y estamos hablando de que todas las personas fundadoras de Raloje fueron grandísimos profesionales en sus empresas en su momento y llegó un momento que la vida les dijo, digamos, oye, ¿no crees que hay otros caminos? Y algunos los tomaron, a lo mejor con mayor o menor miedo, pero al final todos estáis en una situación de darle a los demás en este mundo logístico vuestros conocimientos, vuestra experiencia, y seguramente yo he hablado con muchos de vosotros, estáis muy satisfechos de haber dado ese salto, ¿no? Entonces, de partida, si tenemos además compañeros dentro de Raloj que están iniciando sus caminos, yo realmente agradecía enormemente en la promoción de este webinar los testimonios de Francisco de Santos y de Salud desde el punto de vista de tanto en el caso de Francisco con el concepto de la gestión de almacenes como Salud Fovelo con el tema del pooling, ¿no? Son personas con una grandísima experiencia, capaces de hacer algo muy bueno para las empresas y al fin y al cabo tienen su planteamiento de emprendimiento individual. O sea, lo que están buscando es al fin y al cabo una situación de poner en valor aquello que saben hacer. Es verdad, y todos los que hemos pasado por ese proceso de emprender y de luchar todos los días, que no es lo mismo el paraguas de la gran empresa que cuando sales fuera del paraguas y empieza a llover, ¿no? Y tienes que, bueno, pues buscarte tú la vida de otra forma. Eres un concepto más de mujer o hombre orquesta y ahí es donde cambia la mentalidad. De ahí la importancia también de que alguien te diga, oye, a ver, yo te voy a intentar acompañar en esto, porque realmente ya he vivido esta situación. Ahora bien, si te pongo otro ejemplo más, es decir, ahora mismo una cosa que a mí me fascina es la capacidad de reinventarse en cuestiones, por ejemplo, de la última milla, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que, pues no sé, los supermercados fantasma, es decir, en Madrid y Barcelona, que es una cuestión fascinante, que tú puedas decirle a alguien como propuesta de valor que en 10 minutos tienes en casa ese pedido que has hecho a través de una aplicación. Claro, realmente es una circunstancia en la que alguien tiene que hacer el picking correspondiente al pedido que tú haces, salir corriendo de
esté ubicado el supermercado, digo corriendo porque la bicicleta como mucho, porque no te da tiempo a hacer otra cosa, y entregarte antes de 10 minutos ese pedido en casa. No estoy cuestionando si eso es realmente un concepto más o menos responsable desde el punto de vista de todo lo que implica, como nos podemos imaginar, cuestiones de temas laborales y demás, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es una reinvención permanente de la logística, es decir, necesitamos hacer llegar las cosas. Pero después hablamos de formación, hablamos de franquicias de todo tipo que tenemos en este momento, en el momento clave de la logística. Todos los aspectos que tienen que ver con el transporte, que al fin y al cabo cada autónomo que está en su camión es un emprendedor. Es decir, hay una infinidad enorme de cosas. Tecnología, sobre todo, datos, cuestiones transversales que tengan que ver con la logística. A mí me parece un sector realmente fascinante y sobre todo para el que lo ha vivido un poco y quiera utilizar esos conocimientos para dar el salto. Bueno, Manuel, yo te voy a hacer una pregunta que sé que la respuesta va a ser que no, pero quiero que me des tu opinión. ¿Existe una fórmula mágica para tener unas mínimas garantías de éxito bueno, a la hora de emprender? Vamos a obviar la negación, ¿no? A ver, yo creo que el conjunto, un cóctel, en definitiva, es la mezcla de cosas, ¿no? Y lo que es importante es, al final, el hecho de poder decir, a ver, ¿cuáles son los motivos principales que una persona tiene para emprender? Y, sin embargo, ¿cuáles serían las razones objetivas reales que tendría que tener para hacerlo, ¿no? Y entonces, muchas veces, yo cuando hablo de esto digo, bueno, vamos a ver, la mayoría de la gente que se plantea emprender muchas veces lo hace porque es una necesidad, no tiene otra opción. Entonces, esa es un motivo. Vale, no tengo capacidad a lo mejor para recolocarme profesionalmente como trabajador por cuenta ajena. Muy bien, salgo al mundo del emprendimiento por una necesidad. Perfecto. Otro motivo fundamental realmente que mucha gente se plantea para emprender es el concepto de la codicia. Dice, oye, quiero hacerme rico. Entonces parece como que estos empresarios son los que realmente ganan más dinero y demás. Bueno, otro me dice, oye, es que yo no quiero tener jefe, quiero la libertad, ¿no? Entonces, muy bien, es un motivo, perfecto, ¿no? Obviamente, alguien tiene una super idea, una pasión, me encanta el golf y quiero montar una empresa, perfecto, muy bien, es una ilusión, ¿no? Después está la seducción, que te da el hecho de decir, oye, alguien me está diciendo que esto es un buen negocio, me está seduciendo, me está convenciendo, ¿no? Entonces, pues me arrastro, ¿no? Me dejo arrastrar. Y por último, el hecho de quiero ser como otro. Es decir, un motivo típico de, oye, pues mira, qué bien le va a mi vecino, desde que montó este negocio, quiero montar. Bien, pero las razones que yo planteo de manera absolutamente objetiva son tres. Lo que te tiene que marcar la pauta, y ahí está la clave del éxito. La primera cuestión es que emprendas por oportunidad, es decir, por descubrir un nicho que realmente es rentable, por mucho que plantees una situación de que para ti es una pasión el tema del golf, si en ese momento, en el sitio donde tú estás, eso no es rentable, olvídalo, es un hobby, no es un emprendimiento. Pero ese punto de oportunidad realmente es absolutamente clave. En segundo lugar, la capacidad que tú tengas. Es decir, la capacidad son muchas cosas, pero sobre todo tu formación, tu experiencia, tu capacidad financiera, tu capacidad desde el punto de vista de tus relaciones con los demás. Es decir, hay que analizar todo eso. Y por último, y no menos importante, pero es el cóctel de esas tres cosas, la razón objetiva tiene que ser de convicción. Tienes que tener una absoluta convicción para llegar a la conclusión de que esa es tu forma de vida, de que emprender supone pasarse a una situación totalmente diferente a la que a lo mejor tenías antes, donde había horario, vacaciones, donde las preocupaciones se quedaban en la puerta de la oficina cuando tú te ibas. Es decir, todo eso cambia radicalmente. Con lo cual, si tú te planteas el conocerte a ti mismo lo suficientemente bien y algunas de esas cosas no las tienes muy claras, revisa, porque a lo mejor no tienes la clave del éxito en ti, hay que educarlas, ¿no? Lo que es importante es no nos dejemos llevar por el simple hecho de la moda, decir, oye, es que me apetecería montar un bar. Todo el mundo quiere negocios en donde realmente se divierte, ¿no? Es decir, montar un negocio no tiene nada que ver con la diversión, tiene que ver con la rentabilidad, con la supervivencia. Es muy importante ese punto, ¿no? Y también, bueno, la capacidad de convivir con la incertidumbre diariamente, ¿no? Porque no sabes mañana qué será. Tienes que abrazar el cambio. Es decir, el cambio es lo único que permanece en el mundo del emprendimiento. Hay miles y miles de cuestiones, ¿no?, que podríamos analizar, que obviamente no es objeto hoy, no tenemos tiempo de poder trabajar cada una de las competencias o habilidades que una persona tiene que tener, pero hablar de resiliencia, que ahora es una palabra que está muy de moda, ¿no?, que el hecho de que
como me dice un buen amigo, bueno, en realidad lo que se trata es de que te peguen un golpe y encajarlo. No solo es eso, es encajar el golpe y conseguir volver al estado original. Es decir, no perder el rumbo, tener una capacidad realmente para aguantar todo eso. Y es precisamente algo que ganas con la experiencia. No se trata de que vengas, al fin y al cabo, ya de serie con estas cosas. Hay que pensar, Elena, una cosa, y es que cuando estudiamos y cuando sobre todo hacemos procesos de estudio directivo, nos enseñan a dirigir. Es decir, todo el proceso de másters, todo lo que es, son especificaciones muy técnicas de directivos de empresa. Sin embargo, no te enseñan a resistir, a emprender, a permanecer, a persistir. Todo ese tipo de situaciones tienen que ver mucho más con las soft skills que hablamos muchas veces, ¿no? Con la capacidad que alguien tiene de conocerse muy bien a sí mismo y decir, por aquí sé que voy a poder, que voy a aguantar. Pero insisto en lo de la oportunidad. Eso está muy bien, decidir hacer algo, pero hay que tener muchísimo, muy claro el hecho de cuándo una cosa es negocio y cuándo no lo es, y lo que bien dices tú, cuando los vientos cambian hay que ajustar la vela, ¿no? No te queda más remedio. Es una situación absolutamente necesaria, ¿no? Por otro lado, el tema en definitiva es, oye, ¿y si se puede hacer esto todo acompañado, ¿no? Es decir, y Exacto, no... eso te iba a decir. No hay fórmula secreta, pero hay algunos ingredientes que no pueden faltar en un buen emprendimiento, ¿no? Y uno de ellos es el buen mentor. Cuéntanos qué significa ser un buen mentor y alguien que va a emprender, cómo encuentra, cómo sabe que un mentor es un buen mentor para el emprendimiento. Bueno, lo que está claro es que al final hay una circunstancia primera, por encima de todo, y yo en primera persona entono el mea culpa, y es el hecho de que caemos muchas veces en la soberbia emprendedora. Es decir, nosotros cuando nos lanzamos a un negocio, en teoría creemos que lo sabemos todo. Entonces, cuando viene alguien de fuera, que además no es específicamente alguien preparado en mi sector, lo vemos un poco con reticencia, diciendo, a ver, ¿qué me va a enseñar este a mí? ¿No? ¿O cómo me va a ayudar este a mí? Entonces, lo primero es eliminar esa soberbia para decir, bueno, vamos a ganar confianza con alguien que te tiene que demostrar primero que ha pasado por un proceso de emprendimiento real, que ha tenido esa experiencia real. No me vale alguien que haya teorizado sobre lo que es el emprendimiento. Eso es otra cuestión. Eso es absolutamente básico. Si, obviamente, no ha tenido éxito en ese emprendimiento, malo. Es decir, tiene que haber tenido algún éxito, porque si no, realmente no te vas a poder plantear de ninguna manera seguir sus consejos, ¿no? Ahora bien, lo que os decía antes, para mí es determinante saber transmitirlo. Es decir, al final, la capacidad de empatizar con el otro no tiene tanto que ver con el hecho de sentir exactamente igual lo que está sintiendo el otro, porque son generaciones diferentes, negocios diferentes, momentos geográficos y temporales diferentes, pero nos entendemos. Es decir, esa empatía tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces de llegar a ese feeling, a esa confianza. Y después, obviamente, dar por hecho que puedes puedes entender que la persona que recibe tus consejos y tu ayuda y tu acompañamiento verdaderamente los está entendiendo, los está asumiendo de alguna forma. Es decir, no hay una barrera en donde, oye, lo que le transmites no le deja ni frío ni calor, ¿no? El punto fundamental es ese, pero fundamentalmente también el hecho de que no se toman decisiones por el otro. Es decir, en la mentoría, en definitiva, lo que le estás ayudando a las personas es a reflexionar para que al final la última decisión que sea la tome la persona que va a emprender o la persona que tiene que tomar una decisión empresarial. Eso es un punto muy importante, diferenciar mentor de asesor. Un mentor no es un Sí. asesor. Para No, eso están los profesionales específicos de cada campo. Eso hay que tenerlo muy, muy claro y muy en cuenta. es que eso, y más hoy en día, es decir, hablamos de un momento en el emprendimiento que es un paso previo al momento en el que tú ya estás en la vorágine del día a día. Es decir, por supuesto que el mentor lo que te va a decir es contrata al mejor asesor fiscal, al mejor abogado, al mejor especialista en marketing, plantéate la situación de cumplir todos los requisitos que tu propio modelo de negocio tiene. Si quieres, habla con una persona específica que a lo mejor tenga que ver con, por ejemplo, el mundo de la logística, desde el punto de vista de la consultoría. Todo eso es lo que te viene después. Pero antes, lo importante a lo mejor es hacerte pensar, reflexionar, saber en qué medida hagas lo que hagas te va a llenar, te va a hacer feliz en cierta medida, porque al final vas a estar en un grado de estrés y en un grado de trabajo tan importante que como no seas feliz haciendo lo que haces, como no transites ese camino, realmente no va a valer la pena. Es decir, yo creo que la enfermedad está acechando siempre, y no me refiero al coronavirus, pero a la que todos tenemos en el grado de estrés y ansiedad cuando de repente las cosas se complican. Nos tiene que gustar mucho lo que hacemos y realmente tener un propósito, que es un tema fundamental. Correcto.
Bueno, yo quería comentar aquí que para todas las personas que nos están escuchando, que están pensando en iniciar un proyecto de emprendimiento o que lo acaban de iniciar, como es el caso de alguno de nuestros asociados, o simplemente que tienen una buena idea rondando por la cabeza pero que no saben si lo pueden convertir en un negocio rentable. Bueno, pues para todas estas personas, Ralog acaba de incluir en su oferta formativa el curso esencial de introducción al emprendimiento en logística, del cual Manuel es uno de los profesores. Entonces, bueno, Manuel, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de este curso, a quién va dirigido y qué obtiene el participante de este curso esencial de emprendimiento. Bueno, vamos a ver. Esto es un tema realmente que a mí particularmente, digamos, me produce una satisfacción enorme el poder hablar de ello, ¿no? Porque cuando planteamos este tipo de formación, lo que intentamos es generar una herramienta o un modelo que no existía, porque lo que buscamos es ir a lo esencial, por eso la palabra esencial es importante. ¿Y lo esencial qué es? Lo esencial es lo que te permite tomar decisiones. Por tanto, tú, en el caso de que estés pensando en emprender o incluso que no te lo hayas planteado nunca, pero quieras saber qué supondría hacerlo, pensando en el hecho de que ves movimientos a lo mejor extraños en tu empresa, que dices, bueno, mañana a lo mejor hay un recorte de plantilla, hay un cambio, hay una fusión y nos encontramos en una situación de tierra de nadie y a lo mejor me tengo que lanzar, ¿no?, a emprender. Pues lo que hemos querido hacer de una manera muy sencilla, pero muy profunda, es el hecho de darte esas pautas. Y hemos hecho una cuestión curiosa que, al fin y al cabo, yo como soy gallego y tengo una vinculación especial con el Camino de Santiago, nos hemos planteado hacer una metáfora como si fuera un planteamiento del camino, ¿no? Y entonces hemos hecho 6 etapas en ese curso, que en realidad al final corresponden a 5 momentos de 90 minutos en el formato online, donde se van desgranando todas aquellas cosas que para mí son esenciales y sobre todo donde vamos hablando con las personas con las que realmente interaccionamos en el curso de qué miedos, qué inquietudes, qué situaciones, qué opiniones tienen, para darles una visión, ya digo, absolutamente práctica, pero sobre todo que le permita decidir si al final va o no va a tomar una decisión de emprender. Ahí se va a hablar de la oportunidad, se va a hablar del autoconocimiento, se va a hablar de la logística, por supuesto, como negocio, se va a hablar de todo lo que implica alrededor del emprendimiento aquellos colaboradores necesarios y a veces indeseables que tienes. O sea, vamos a encontrar realmente hablando de lo que verdaderamente a veces nadie te cuenta, incluso que es el lado oscuro del emprendimiento, la cara B, ¿no? Para que te sepas defender ante ello, para que no tengas ningún problema. Entonces, al final, estamos hablando de un curso que yo creo que va un poquito más allá. Es decir, no pretende que obtengas una especie de certificación final, que también la habrá, ¿no?, de asistencia y de que has superado el tema, sino de que te haga pensar y que al final tú digas, oye, me ha valido la pena estar estos 5 módulos escuchando estas cosas que me han dicho, participando con mis compañeros, interaccionando entre todos, sacando conclusiones, para acabar con un 6º módulo, que es una sesión individualizada de mentoring con cada uno de los alumnos, para que al final ahí, entre el alumno y yo, en este caso, podamos decidir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué miedos realmente se te han quitado, se te han puesto en relación al curso? Es decir, creo que es algo muy bonito y que además está ya a punto, ¿no? Una cosa muy importante de este curso, bueno, el curso tiene 2 ediciones, una en formato digital, en formato online, pero aunque es online, las plazas son muy limitadas, las hemos limitado a 12 participantes justamente porque el espíritu de este curso es el poder interactuar y tener la máxima relación posible con el profesor y entre los alumnos. Entonces, aunque es a través de la plataforma Zoom, pero las sesiones son en directo con Manuel y los participantes. Son 5 sesiones de 90 minutos cada sesión, más la sesión de 60 minutos al final, después cuando acaba el curso, que esta es individual con cada uno de los participantes. Entonces, esto hay que recalcarlo, que aunque es online, es en directo, es en live streaming, para que la gente pueda compartir y comentar sus experiencias en el momento. La fecha de inicio de este curso es el 6 de junio a las El 8 de junio. 5:30. Perdón, el 8, 8 de junio. 8 de 8 de junio. junio, de 5:30 a 7, 8, 9 y 10, Eso 15 y es, 16, ¿no? O sea, realmente esas 5 exactamente. sesiones de 5:30 a 7 de la tarde, ¿no? Eso es. Toda la información está en la página web, que mi compañero Roberto ha estado poniendo por ahí el enlace para que tengáis claro las fechas. Y bueno, quería comentaros, el precio del curso es de 359 € masiva, pero si estás asociado
el curso se queda en 299 euros más IVA, con lo cual si te interesa, asóciate porque enseguida ya vas a sacar partido de la cuota que se paga a la asociación. Y luego tenemos el mismo curso pero en formato presencial, ¿vale? El formato presencial que la fecha será 18 y 19 de junio, es viernes por la tarde y sábado por la mañana. El contenido del curso que ha comentado Manuel es el mismo, o sea, son 5 sesiones de 90 minutos cada una, pero concentrado en el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Y además esta sesión individual al final del curso, que se ponen de acuerdo el mentor y el mentorizado para tenerla de manera particular, individual, para terminar de concretar temas. Y además en el curso presencial hay un módulo más de 90 minutos que incluye una sesión del juego de emprender, que hemos comentado antes. Cuéntanos un poco, Manuel, ¿en qué consiste? Me das pie a hablar del juego de emprender, que en realidad es una de mis pasiones, ¿no? Porque, a ver, dentro de ese proceso de reinvención que os decía antes, cuando empiezas a dedicarte a dar formación o a divulgar el emprendimiento realista, te das cuenta de que en los aspectos de la formación muchas veces hay una desconexión por parte del alumno en ciertos momentos, ¿no? Entonces te gustaría que cuando estás hablando de algo, pues el alumno estuviese absolutamente volcado en ti. Pero ya sabemos que hoy hay muchísimas cosas que despistan, entre ellos el teléfono móvil. Desde ese punto de vista, a mí se me ocurrió en un momento dado decidir, oye, no habrá, preguntarme, ¿no? ¿No había una manera para poder conseguir que esa misma formación la hiciésemos de manera completamente interactiva entre los que están recibiendo la formación y el profesor, en este caso, o la persona que dinamiza la sesión? Y empecé a explorar el mundo de los juegos serios, es decir, no tanto, digamos, en el sentido de ser un especialista en el tema, pero sí de entender que había un principio básico que además lleva muchos años funcionando, y es que somos niños encerrados en cuerpos grandes. Y cuando además te diviertes, aprendes. Y entonces todo eso, el juego, realmente lo consigue, ¿no? Y realmente cuando se me planteó la posibilidad de qué tipo de modelo de juego podía utilizar para divulgar el emprendimiento, pues fui explorando las posibilidades y se me ocurría que por encima de todo tenía que ser un juego inclusivo, integrador, que pudiese jugar cualquiera, que no tuviese que tener unos conocimientos específicos. Y volviendo a la infancia, como muchos de vosotros realmente os vendrán a la cabeza esas tardes de juego familiar, pues viendo los famosos juegos reunidos y cosas de este tipo, pues me fijé en el juego de la OCA. El juego de la OCA, curiosamente, es un juego universal, es un juego representativo, nace en el medievo como representación del Camino de Santiago, precisamente, es decir, que con lo cual incluía todos los aspectos que eran fundamentales para mí. Es verdad que una cosa fundamental también era que no tenía derechos de autor, es decir, era posible utilizarlo, ¿no? Y a partir de ahí, gracias a la colaboración de varias personas que creyeron en mí y que realmente me apoyaron en el lanzamiento de esta herramienta, creé el juego de emprender, con el que llevo 6 años intentando pues, hacer esa dinámica de divulgación, que es magnífica, que significa la posibilidad de interaccionar entre todos los que estamos jugando y de aportar y de conocer al otro. Porque al final decía Platón que aprendes más de un individuo en media hora de juego que en un año de conversación. Es decir, con lo cual, en cuanto te ves jugando, realmente la persona es ella, es con su afán, con su competitividad. Y la OCA es un juego que iguala a todo el mundo porque es un juego de azar. No eres más o menos inteligente o más estratega que yo. Simplemente es la suerte la que te acaba poniendo en su sitio. Es un plus que obviamente solo se puede hacer presencial y que me encantaría que el 18 y el 19 pues los alumnos o los participantes que se animaran a acercarse a Caleruega en Burgos, que es donde tenéis el centro de formación, podamos participar y pasarlo de maravilla, porque ante todo lo que importa en el emprendimiento es pasarlo bien. Es decir, esto es un camino de espinas, pero sobre todo de rosas que también huelen bien. Bueno, entonces, en este curso presencial también las plazas están limitadas a 12 personas, justamente para que haya una buena interacción entre todos los participantes. Además del plus del juego de emprender, de la sesión de 90 minutos, el lugar es muy importante, como decía Manuel. El lugar es maravilloso donde se realiza este curso, es en el Centro de Formación Residencial de Raló, que es el Hotel El Prado de las Merinas, que está, como bien dice Manuel, en Caleruega, en la provincia de Burgos. Es un hotel que está en un enclave de naturaleza, rodeado de silencio, de tranquilidad. Se pueden ver los corzos comiendo por la mañana desde la ventana de la habitación
y bueno, tiene todas las comodidades y todas las instalaciones necesarias para poder impartir este tipo de formación. Y además, como está en la Ribera del Duero, en la Ribera del Duero burgalesa, pues el buen comer y el buen beber están asegurados. Entonces, tema interesante, el precio de este curso son 599 euros masiva para los que no estéis asociados, pero para los asociados son 499 euros, con lo cual, lo mismo, si te interesa el curso, asóciate porque ya has amortizado la cuota en cuanto te apuntes al curso. Y dentro del curso, además de todo lo que hemos estado comentando, está, por supuesto, incluido el alojamiento y la manutención en el centro de formación. De nuevo, tenéis toda la información en la página web de RALOG. Para los que estéis interesados y queréis asociaros, es tan fácil como entrar en la página web, en la sección de Asóciate, y ahí podéis hacer la inscripción. Bueno, Manuel, pues va corriendo el tiempo. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que creo que hay unas cuantas, vamos a desvelar la sorpresa, el regalo final. Bueno, pues allá voy, ¿eh? Para todas las personas que están interesadas en el tema de emprender, que ya sean socios de RALOG o que se asocien antes del domingo 30 de mayo, antes de la medianoche, hora de Madrid, pueden disfrutar de una sesión de 60 minutos de mentoring a través de videoconferencia totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso con nuestro invitado Manuel Dafonte. Una sesión de mentoring para hablar de emprendimiento, por supuesto. Esta sesión está valorada en 120 euros, así que si te asocias de nuevo, estás sacándole ya todo el partido a la cuota del año. Y para solicitarla solamente hay que enviar un correo a info@ralog.es indicando en el asunto sesión gratuita de mentoring para emprender. Manuel, no sé si quieres comentar algo al respecto de esta sorpresa, de este regalo para todos los futuros emprendedores. Bueno, digamos, me encantaría, ¿no? que hubiera muchísimas personas interesadas en disfrutar de esa sesión, porque yo creo que muchas veces estos planteamientos son muy íntimos, ¿no? Y entonces cuando alguien tiene una inquietud o tiene bueno, pues a lo mejor algo que le reconcome por dentro de, oye, no sé qué hacer, pues obviamente con toda la absoluta profesionalidad y confidencialidad con la que yo trato a todos mis clientes. De hecho, no puedo daros demasiados ejemplos de clientes concretos por precisamente pues, ese acuerdo de confidencialidad que tengo con ellos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es una posibilidad de incluso llegar a tomar una decisión desde la óptica de si esto es para mí, si no es para mí, si al fin y al cabo estoy un poco despistado o no. Poder hablar con absoluta confianza con alguien que en este caso es un apasionado del emprendimiento, que sabe, porque mentoriza a muchísima gente a lo largo del año, que al final lo básico y lo fundamental no solo es el hecho de si el negocio va a ser oportuno y rentable, sino los primeros momentos esos del estómago, que tienes mariposas en el estómago y dices, bueno, esto será para mí, sabiendo que tengo que dejar el trabajo que tengo que me da de comer, ¿no? Que muchas veces el abismo que pones delante de ti es todos esos compromisos y esas mochilas que todos llevamos a la hora de dar el salto, ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo, de verdad, con total cariño y pasión, a que se asocie a RALOG si no lo está, que plantee la petición a info@ralog.es de la sesión de mentoring y pondremos el día más adecuado para, pues a través de Skype o de Zoom o del modelo que queráis, poder tener esa sesión individualizada, ¿no? Ojalá que en ese sentido a alguno le sirva, pues para eso, para tomar una decisión y hacer el tema del emprendimiento más grande, ¿no? Bueno, entonces, para resumir y para concretar, es una sesión para todo aquel que esté interesado en el tema del emprendimiento. El único requisito es ser socio de RALOG antes del domingo 30 de mayo a medianoche. Y simplemente hay que enviar un correo a info@ralog.es donde el asunto sea sesión gratuita de mentoring para emprender. Y ahí ya pues, nos pondremos de acuerdo para fijar citas, fechas. Es una sesión totalmente gratuita, sin ningún tipo de compromiso. No hay luego que apuntarse al curso. Si luego te interesa, te apuntas. Si no te interesa, no te apuntas. Y yo creo que es algo muy, muy, muy bueno y muy interesante pues, para alguien que está empezando a pensar en emprender o que acaba de iniciar un emprendimiento. También deciros que este webinar, como siempre, queda grabado en el canal de YouTube de RALOG, RALOG TV, por si los que estáis escuchando conocéis a alguien que le pueda interesar este tema, que sepa que lo pueden ver a partir de mañana.
para que también puedan disfrutar de esta oferta, de este regalo. Y nada, vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia. Aquí pregunta, ¿a quién recomendarías emprender? ¿A qué tipo de persona recomendarías emprender? A ver, yo creo que el punto importante es la capacidad que esa persona tiene de vender. Es decir, siempre nos asustamos un poco con el hecho de que nadie quiere vender, nadie quiere ser comercial, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero yo lo que planteo es que aquella persona que tiene un bis comercial, que tiene una capacidad de relacionarse con los demás, de ser capaz de negociar, tiene muchísimo ganado. Porque en el modelo de emprendimiento light que proponemos, obviamente una cosa distinta es hablar de un modelo de startup, hablar de un modelo de inversión, hablar de un modelo distinto, ¿no? Que también, por supuesto, es emprendimiento y yo asesoro a algunas empresas con digamos, ese tipo de perfil. Pero hablamos del emprendedor que al final tiene que salir ahí a comerse el mundo. Por tanto, el que tiene un perfil, un vis más comercial, esa persona yo le recomendaría que se lo pensase, porque emprender es vender y emprender, digamos, debería de dedicar el 75% del tiempo inicialmente a la venta, porque al fin y al cabo yo he tenido personas muy buenas desde el punto de vista técnico y realmente no han salido adelante porque no han sido capaces de demostrarle a los demás que su propuesta de valor valía la pena. Entonces, para mí eso es un perfil absolutamente clave, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues siguiendo con la pregunta, ¿a quién no recomendarías emprender? O sea, ¿a quién directamente detectas que no va a poder? Yo creo que es, a ver, esto es lo del emprendedor necio se hace, ¿no? Yo creo que el punto importante es que pensemos en el hecho del emprendimiento como una forma de vida, ¿no? Y yo tengo, desgraciadamente, que decirle a personas, no lo hagas. Es decir, la parte del mentor es la parte de la honestidad, de decirle lo que tiene que oír y no lo que quiere oír. Entonces, hay perfiles que efectivamente, por cuestiones de competencias, de actitud, incluso a veces la circunstancia de ese miedo absolutamente cerval, ¿no? Que se tiene desde el punto de vista de lo que es el miedo al que pasará, la incertidumbre. Todo ese tipo de situaciones realmente son un lastre, ¿no? Entonces hay que tener muy claro cuál es tu capacidad antes de tomar una decisión. Lo que sí es verdad es que muchas veces se puede emprender, digamos, en compañía de otros, que son los que te complementan. Es decir, cuando hablamos de una situación de emprendimiento, muchas veces parece que tenemos que ser capaces de hacerlo todo bien. Y hay una teoría que yo manejo mucho que dice que el emprendimiento, al final, cuando hablamos de este modelo light, ¿no? Supone básicamente manejar bien tres apartados. Hay un apartado que tiene que ver con el producto, con el servicio, es decir, la capacidad técnica que tú puedes tener. Hay un apartado de administración, de gestión, de lo que tiene que ver con el dinero, la capacidad de manejar la burocracia. Y hay un apartado fundamental que decíamos antes, que es el comercializar, el vender, ¿no? Sinceramente, yo no conozco a ninguna persona que sea capaz de hacer bien las tres cosas. Entonces, muchas veces lo que se trata es de, oye, ¿dónde fallo? Pues ahí es donde tengo que buscar un apoyo. Porque además, lo bonito es reforzar lo que sabes hacer bien, no solo preocuparte de mejorar las debilidades que tienes. Entonces, ese es el punto importante. Ahora, hay personas que efectivamente sería más fácil para ellos que estuviesen dentro de una organización, ¿no? Que les plantease pues, esa seguridad que están buscando, que el emprendimiento realmente es muy divertido, pero no es seguro. Uh-huh. Dentro del curso, tanto formato online como formato presencial, hay un módulo especialmente dedicado a la logística, ¿no es verdad? Quiero decir que hay 4 módulos puramente de emprendimiento y un módulo enfocado Hay un a módulo tema de logística como negocio que además, ¿quién mejor que José Luis Galeana para ser el profesor, en este caso el mentor, ¿no? de ese módulo? Con lo cual yo le agradezco desde aquí que se haya sumado al reto, ¿no? de conformar el curso en 5 módulos, de los cuales uno tiene que ser específico de logística, pero sobre todo entendiendo el módulo como un módulo de emprendimiento. Es decir, que él va a plantear la situación técnica con todo su conocimiento y su experiencia, pero llevado al hecho de cómo aplicarlo al emprendimiento en logística, ¿no? Es muy importante. Correcto. Vale, pues no sé si hay gente tal vez de la audiencia, si alguien quiere levantar la mano y podemos incluso entrar en directo, si alguien quiere hablar y preguntarle algo más a Manuel. A ver.
Aquí, nadie, algún emprendedor que esté queriendo iniciar esta preciosa etapa en la vida de emprender. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? A ver. Lo dejan para el mentoring individualizado, ¿no? Exactamente. O si tenéis alguna pregunta acerca del mentoring. A ver, aquí, espera, que me he saltado aquí en preguntas. Ah, vale, no. Felicidades, estupendo por ambas partes, todo claro, de acuerdo. Decir también que el curso, por supuesto, online perfectamente se puede hacer siempre que los horarios sean compatibles con las personas que estén en Latinoamérica. El presencial va a ser un poco más complicado, pero vamos, dispuestos y encantados de recibiros aquí en el curso presencial en Caleruega, que también va a ser una maravilla. Elena, ¿me permites hacer una reflexión final, si quieres, correcto, un poco? Sí, sí. Digo, pensando en la situación de que como se va consumiendo el tiempo y no quería dejar de decir una cosa, o dos, me vais a permitir dos. Lo primero es que realmente el emprendimiento hoy en día tiene que ser sostenible. Es decir, es una tontería esto que parece que digo, pero hay tres aspectos fundamentales en la sostenibilidad. Uno que tiene que ver con el medio ambiente, otro que tiene que ver con lo social y otro muy importante que tiene que ver con lo económico. Y muchas veces no nos planteamos que una empresa nace para sobrevivir, que es su objetivo fundamental. Entonces, la sostenibilidad en esos tres, en ese triángulo, realmente es absolutamente básico. El que plantee un negocio que de partida no tenga ese propósito de sostenibilidad no debería de emprender, ¿no? Y después hay otra cosa, y es una segunda y última reflexión, que es quizá el consejo, no sé si consejo, pero desde luego la reflexión más importante que yo he aprendido, o la enseñanza más importante que he aprendido a lo largo de estos años, que ya son muchos en el proceso de emprendedor, y además, como tú bien decías, en una especie de montaña rusa donde a veces estás arriba y a veces estás abajo, pero creo que es muy importante quedarse con esta frase lapidaria para cancelar o para acabar aquí este magnífico webinar, ¿no? O por lo menos si alguien no quiere preguntar nada más. Y es un aspecto que tiene que ver con el capital relacional, y es el hecho de esa enseñanza que a mí me ha servido enormemente y que me ha salvado la vida. Pórtate bien con los que te encuentras al subir, porque son los mismos que te vas a encontrar al bajar. Es una de las enseñanzas más importantes de mi vida, porque cuando todo te va bien, es muy fácil que te entre la soberbia y realmente que dejes cadáveres por el camino. Error. Tienes que ser capaz de portarte bien, ser persona con todo el mundo, porque algún día, arrieros somos, te los vas a volver a encontrar. Gracias a eso, en una situación complicada, que seguramente en el emprendimiento hay altos y bajos, y nunca es un diente de sierra siempre, ¿no? Lo que vivimos, gracias a eso eres capaz de seguir en este camino, si no, realmente estarías fuera. Mira, aquí hay una pregunta que nos dicen, háblanos un poco de marca personal relacionado con el emprendimiento. Voy a dar un toque nada más, porque obviamente después hay competencias específicas, pero pensad en una situación. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor en un emprendimiento por encima de todo? ¿Cuál es al final realmente lo que hace que un cliente os compre? Básicamente vosotros. Es decir, el cómo haces las cosas. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el hecho de que seas coherente respecto a lo que cuentas con lo que ejecutas? Y realmente esa situación es básica. La gente te quiere y te contrata porque eres tú. Al margen de que tengas un magnífico hotel o que hagas una consultoría maravillosa de almacén, o que al margen de eso, seguro que hay miles de personas que son buenísimas también profesionalmente hablando y que son tu competencia. Tú eres, al fin y al cabo, la diferencia entre que ese cliente te contrate o no te contrate. Por tanto, cuidar eso es absolutamente fundamental. Sí, además, bueno, las personas compran a personas, entonces, aunque tengas una empresa detrás, es muy importante ser la cara visible de tu empresa y ser humano, ser persona. Es muy, muy importante trabajar la marca personal, pero no desde un punto de vista qué guay soy, no, desde la sinceridad, desde la honestidad, desde la humildad y a cara descubierta, porque al final, si no te pillan, o sea... Así es.
De verdad que poder dormir bien y el planteamiento ético es absolutamente básico para eso y poder decirle a las personas, oye, yo soy la misma persona, con todo y sin nada. Es decir, eso es un tema fundamental. Pero de verdad, insisto, la gente no tiene que pasar un cáncer para saber lo que es. Ya lo he pasado yo os lo explico. No es bueno el hecho de tener que sufrir necesariamente. Por tanto, el que quiera emprender, que se acompañe del mentor adecuado, que sea capaz de decirle por ahí no vayas, que te vas a hacer daño, y al final lo que importa es que tenga menos cicatrices al acabar realmente ese camino, nada más. Ujú. Bueno, pues por resumir ya para terminar, el libro No hay huevos, la La locura locura es de ser emprender. emprender en España, disponible en la página web de Ralog, lectura imprescindible para todo el que quiera iniciar un emprendimiento. Después los cursos de emprendimiento en el sector de la logística en formato presencial y online, que también tenéis toda la información en la página web de Ralog. Y este regalo que nos ha hecho Manuel de una sesión individual gratis de 60 minutos para hablar de emprendimiento con él. Simplemente tenéis que enviar un email a info@ralog.es y solicitar una cita. Bueno, pues no me queda nada más porque veo que no hay ninguna pregunta más por aquí, que agradecer a Manuel este tiempo que nos ha dedicado compartiendo sus conocimientos, su experiencia, su generosidad, y muchas gracias a todos los que habéis estado en este webinar, que como os he dicho quedará grabado a partir de mañana, lo podéis ver en el canal de YouTube de Ralog, Ralog TV. Y nada, nos vemos en el próximo webinar a finales del mes de junio, la fecha está aún por concretar, y será el último antes del parón del verano. Así que muchas gracias a todos y que paséis buena tarde. Gracias. Adiós, Manuel. Adiós.